Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Dios me lo bendiga, todos ustedes aquí conjuntamente con mi preciosa hija Dayani. Ese nombre tan precioso, ¿de dónde salió ese nombre, Dayani? dice que de los psicólogos que estaban como medio ¿Medio qué? chiflis, ¿Cuáles los psicólogos? estaban molestando del nombre de mi mamá y de mi papá, el tuyo, tú eres mi papá, y de mi mamá, que es Dai, de Dairen, y Ani de Aníbal. O sea que mi segundo nombre es Aníbal. Y el segundo nombre de mi esposa es Dairen. Entonces quedó Dai de Dayani, Dai de Dairen y Ani de Aníbal. Dai-Ani. Nombre bonito y raro, de psicólogos. Y el segundo ni se los digo porque es más enredado que quién sabe qué. Pero fue Dayani, precisamente porque se combinaron los dos nombres y tiene toda una historia súper linda. Bueno, mi amor, Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido en tu... ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Bueno, en este momento estoy estudiando psicología. Se me pegó un poquito lo de ustedes, pero bueno, ahí vamos. ¿Y cómo he estado? Bueno, yo creo que empieza toda la charla desde esta frase, ¿no? Dicen que el oro tiene que pasar por fuego para refinarse, ¿sí? ¿Que es lo mismo? Claro que sí. Dice, y el hombre en el horno del sufrimiento. Bueno, eso no lo había escuchado. Pero lo más interesante es que a veces uno tiene que pasar por pruebas para ser ese oro brillante. Y creo que últimamente como que he estado pasando por ese fueguito, por decirlo así. Y lo curioso fue que a veces la vida te permite pasar por cosas para que tú veas y reconozcas quién es Dios. Yo creo que muchos dirían, no, pero es que Diane estaba tan perdida. Bueno, es que yo también tengo una historia que contar, porque a veces uno tiene que pasar por momentos, como lo decía, para encontrarme cara a cara con Dios y poder decir, me basta tu gracia, que era la pregunta que te voy a hacer. Para ti, ¿qué significa me basta tu gracia? Pues para mí, Dallis, te lo digo porque sentí eso en mi corazón, cuando Pablo le dice, mi Jesús, le dice, por favor, quítame este aguijón. Y entonces, es que me tortura, le dijo Pablo. Y entonces mi Jesús le contestó, te basta mi gracia. ¿Y para ti qué significa? La presencia de mi Madre María, porque ella es llena de gracia. Entonces te dijo, te basta mi mamá, para mí, porque soy mariano. Eso está muy bonito y está muy bien. Bueno. ¿Lo habías entendido de esa manera? ¿Qué preciso? No, yo lo entendí. No, la verdad yo no lo entendí hasta hace literalmente unos 10 minutos antes de entrar acá. Porque, pues como todos, ¿no? Nosotros también tenemos que ir, o sea, a pesar de que somos misioneros y todo eso, también tenemos que ir a encuentros y, bueno, retiros espirituales donde nos van a... ¿Cómo jalar las orejas? Miren, ya estoy acostumbrada a que me las jalen igual que a mi papá. Pero también nosotros tenemos que estar formándonos y eso, ¿no? O sea, no solamente yendo los domingos a misa, sino también buscando esa palabra también para nutrirnos. Y yo no entendía, yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasan las cosas que me pasaron si yo estoy contigo? ¿Por qué pasó este dolor en mi corazón si yo estoy contigo? Y a veces lo que entendía era que el enemigo viene a tu vida a quitarte, o a distraerte más bien de lo que es Dios en tu corazón. Y no te desenfoca. Lo que decía mi mamá, hasta que mi mamá no se enfocó en Dios, mi papá no conoció de Dios, por decirlo así. Entonces dejó de ver a mi papá, se enfocó en Dios, hizo su obra con ella, y ahí sí mi papá pudo entrar a trabajar con Dios. Igualmente me pasó a mí, literal. O sea,
descuidar, o sea, dejar que el enemigo entre a tu vida solo por una distracción pequeña hace que tú empiezas a sufrir. Y lo más lindo que entendía era que en medio del dolor, el diablo, por decirlo así, te quiere destruir, pero Dios a ti te quiere empezar a construir cosas, y eso fue lo que empezó a pasar en mi vida. Yo no lo entendía, y fue curioso porque yo decía, Dios, me aburrí de tantas cosas en este mundo, me aburrí, nada me llena, o sea, como que nada me satisface, por decirlo así, me faltas tú, solamente tú. Y ahí entendí la frase, me basta tu gracia, me bastas tú. O sea, ya con tenerte a ti tengo toda la plenitud. Y no lo entendía hasta que la repetí, lloré muchísimo, la verdad. Y decía, Dios, no encuentro paz en este mundo si tú no estás en mi vida. Yo no encuentro nada si tú no estás en mi vida. Y fue curioso porque entendí que cada cosa que pasa, o sea, que pasa para el mal, bien, para Dios es una construcción en nuestras vidas. Y empezó a construir en mí algo nuevo, algo que me dijo, Daya, levántate, tú puedes, eres una mujer virtuosa, eres una mujer valiente, eres una mujer que no se ha rendido hasta el día de hoy. Muchos saben el testimonio que yo tuve, que tenía problemas de depresión, quise quitarme la vida, y volver a ver que el enemigo quería meterme otra vez el pensamiento de tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, y decir, Dios, a ti te hice la promesa de seguir en vida porque tú me has salvado, y saber y reconocerlo a Él como Dios y Señor mío, por decirlo así, me ayudó muchísimo. Y lo que decía mi papá, la gracia también está en la Virgen María. O sea, fue curioso porque yo decía, Dios mío, necesito tu conexión en todo aspecto, en todo. Y yo no me sentía abandonada en ningún momento. Yo decía, Dios mío, Virgencita, ayúdame, guárdame. Y fue en ese momento cuando entendí que este proceso lo necesité. No era lo que esperaba, la verdad no era lo que yo quería, porque muchos no quieren la prueba o pasar el sufrimiento, pero era lo que necesitaba para formarme y ver a Dios como mi Dios, o sea, literal, así firme, y decir, hoy no te suelto más que nunca, no te vuelvo a soltar y no me vuelvo a desenfocar en ti. Y fue curioso, porque hay una amiga que está en México y ella me llamaba, sí, también, y me decía, México? ay, no, en Estados Unidos, es mexicana, pero está en Estados Unidos. Que queremos mucho. Sí. Pero, Y ella me decía, Dallis, pero yo a ti te veo como Pedro cuando está en la barca y le dice, Jesús, ven a mí. Yo creo que tú podrías salir corriendo y lo abrazarías si fuera ese momento, ese contexto y fueras tú, Pedro. Y yo decía como, no, Vero, a veces el mar, o sea, esa agua son las distracciones de la vida. Y para algunos puede ser el esposo, para algunos puede ser los hijos, para algunos puede ser el trabajo, el dinero. Para mí puede ser, no sé, tal vez el área sentimental, no sé, muchas cosas. Para mi papá pudo haber sido mi mamá, no sabemos, ¿no es cierto? claro que sí, Mónica. Mónica ante todo. Sí, mi mamá. O sea, y esa agua a veces es nuestras distracciones. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque dejó de ver a Jesús. Y muchas veces esa agua era lo que en mi vida yo le decía a ella, eso ha sido como que lo que me ha hecho desviarme muchas veces del propósito de Dios. Porque yo me fijo más en el agua, me veo más en mis problemas, en mis circunstancias, en lo que yo quiero, en lo que yo sueño, y no miro a Jesús, que Él quiere cosas mejores, tiene planes mejores, Él tiene como algo más claro para mi vida que ni siquiera yo sé. Y dejarlo de ver a Él hace que yo me hunda y me ahogue, puede ser, ¿no? Pues a Pedro no le pasó eso, gracias a Dios. Pero si él no hubiera estado Jesús, Él se ahoga y se hunde y chao Pedro, no tendríamos la historia que tenemos de la iglesia ahorita. Pero es lo mismo, o sea, en nuestras vidas, ¿qué es lo que nos está distrayendo de ver a Dios? De empezar a enfocarnos en Él, de decir, Dios, quiero vivirte, no quiero sentirme como una persona que va solo los domingos, vive su vida cotidiana, vida monótona, sí, mis hijos peleando, mi esposo peleando, mis papás peleando, sino empezar a vivirlo. Y lo curioso fue que en Corintios, en 1 Corintios exactamente, no sé dónde está el versículo, él decía, no te llenes tanto de inteligencia, sino vive el amor que Dios te da, vívelo. No te llenes de inteligencia tanto de que yo me sé la Biblia, yo me sé todo o sea, como los paso a paso de cómo se lleva una Eucaristía. No, vive a Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús, ¿cómo fue con Judas? Tenlo claro. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así él lo amó. Él fue capaz de decir, no te voy a juzgar, sino te voy a amar porque estás en un proceso. Y aún así Judas hizo lo que hizo y Jesús no le dijo, es que usted me va a matar, es que usted me dijo, mire usted todo lo que me ha seguido y sigue en su cantaleta. Tanto que yo le he dado y usted cómo paga de mal.
Es que son, esa palabra que dicen es que son bien, o sea, que cuando yo te doy tú no me respondes con lo que yo te doy. ¿Malagradecidos? Malagradecido, ¿sí? Tú eres una malagradecida. Y empezamos a hacer así, o sea, no como Jesús, sino otra persona X. Digamos que nosotros no somos así, digamos, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida han pasado personas que nos han lastimado y en vez de dar el ejemplo de Jesús, nosotros ¿qué estamos haciendo? Juzgándolo, criticándolo, estar de mal genio, armando pleitos, armando chismes, armando división, ¿sí? Y no empezamos a vivir como Jesús. Y Él nos dice eso, vive como Jesús. Entonces yo decía, Dios, yo quiero conocerte, yo quiero vivir, yo quiero saborearte, por decirlo así. Como ustedes que en este momento sé que muchos quisieran saborear la presencia de Dios, así bien chévere. O sea, vivirla y ya dejar ese estereotipo de A más B es igual a C, sino empezar a vivirla. Jesús no viene a hacer como esa fórmula matemática. Él quiere que nosotros lo vivamos en el corazón y a veces tenemos que pasar por esas dificultades en la vida para reconocer que necesitamos de Él. Cada vez que se nos olvida que Jesús está, pasan pruebas donde Él nos dice, sin mí nada puedes hacer, sin mí nada puedes hacer. Y creo que eso es una experiencia bonita porque a nadie le gusta pasar por el fuego, ¿no? Pero lo que decía al principio, el oro se forma, se depura, se limpia cuando pasa por el fuego. Y a veces nosotros tenemos que pasar por ese fuego. Y la pregunta es ahora, no, entonces yo estoy pasando por el fuego, voy a llorar, voy a criticar. No, al contrario, entre más fuego haya en tu vida, más alabanza debe haber en tu corazón. Así se está formando y se está midiendo tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Te estás quejando? ¿Estás llorando? ¿O estás buscando a Dios en el momento que más lo necesitas? Y ahí, así si no lo necesites o no, ¿estás buscando a Dios en verdad de corazón? El corazón genuino, ese que rompe barreras, ese que se destruye así totalmente para que Jesús entre a mirar y a evaluar lo que está pasando en tu corazón. Entonces esas son preguntas que me hice. Ahora sí ya te respondí, papi, estoy muy bien. Oye, qué interesante. Entonces te sigo preguntando, porque está como bueno. Pero Moni, Dayi, mira lo interesante de eso, lo que tú planteas, que nosotros tenemos que pasar por el fuego. Porque a veces, debido a una necesidad emocional, a veces nosotros apresuramos las cosas y nos dejamos deslumbrar por cosas, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces puede ser oro golfi. Oro golfi. Bueno, es que sí, no es fino. Que no es fino. Sí, es oro italiano. Entonces sí es italiano, me parece. Bueno, el oro golfi. El oro golfi. Ese, el que tú conoces, que es oro golfi, que brilla como si fuera oro, pero no es oro. Entonces tú crees que lo que le pasaba a los indígenas, como lo hemos dicho, cuando vinieron los españoles aquí a Colombia, entonces traían espejos. Y los indígenas, cuando se veían en el espejo, parecía que fuera algo mágico, y ellos cambiaban espejos por oro, por joyas preciosas. Imagínense lo que hicieron con nosotros, nuestros indígenas. Entonces los engañaban, y eso es lo que sucede en ocasiones cuando tenemos como una necesidad emocional en nuestro corazón, cuando tenemos vacíos emocionales o sentimos algo que como que Dios se olvidó de nosotros, como que Dios no nos escucha, como que Él ya, a pesar de mis oraciones, de ser tan creyente, fácilmente se va de nuestras vidas. Y entonces uno pregunta, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Por qué tú no me escuchas? Y automáticamente entonces respondemos como almas que lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, respondemos a algo visceral, desde las vísceras, desde la barriguita, desde las tripitas, salimos corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo a hacer nuestra voluntad por unos vacíos que tenemos, y ahí es donde nos damos de narices contra la realidad. ¿Por qué? Porque no estamos fieles a lo que Dios nos dice, a su promesa, y simplemente queremos cumplir con nuestra voluntad, y ahí es donde suceden muchos dolores. Y automáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. ¿Sabes cuáles son ese tipo de distracciones que presenta el enemigo para desviarte? Por ejemplo, dime. Preocupaciones. Te preocupas tanto, pero tanto por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que haces, por lo que no has hecho y por tantas cosas. Preocuparse. Antes de ocuparse. Preocuparse. Te has preocupado tanto que te distraes de estar en paz. Dicen que Jesús es el príncipe de paz, ¿no? Dicen, no sé. No sé, príncipe de paz, yo no sé. Confírmenmelo. ¿Tú qué crees? Yo no sé, o sea, dicen, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? No sé. Las buenas lenguas. Y la pregunta es, ¿por qué te estás preocupando por las cosas que ni han pasado
o las cosas que quizás están pasando si Jesús te da paz. O sea, tú estás alejado de Dios, entonces me estás diciendo que si tú no estás sintiendo paz es porque estás alejado de Dios. La segunda, compararse con las cosas que están pasando a tu alrededor, compararse que porque tiene el mejor trabajo, que porque tiene la mejor, no sé, físico, que porque tiene el mejor, no sé, carro, casa, hijos, tal vez, compararse. Esa es otra distracción. Nos estamos comparando con las cosas del mundo, o sea, del mundo, ni siquiera con las cosas de Dios, sino con las cosas del mundo, y eso nos aleja de Dios, porque Él dice, no te compares, no te compares, yo te he hecho con tu esencia. Mi papá, orejoncito, barbudo, carita así arrugada, ya parece de esos perritos que se le tapan los ojitos, es molestando. O Daya hablando rápido, mi mamá hablando de su manera, mi papá hablando de otra manera. No te compares, cada uno tiene su esencia, Dios te usa a su manera, de tu modo como eres, tu esencia, perfectamente imperfecto, digo yo, o sea, porque nosotros, si fuéramos perfectos, no estaríamos en este mundo, digo yo, ¿no? O sea, no sé, corrígeme si llegado el caso, pero Él nos usa de tal manera, no te compares, que porque tiene carro, que porque a ti te toca en bus, que porque a ti te toca, no sé, caminar en bicicleta. Disfruta cada cosa que te da Dios, porque te está enseñando todos los días cosas nuevas. Belleza física, jóvenes, me incluyo, a veces pasamos con solamente la apariencia, y le pasó a David, ¿no? Samuel cometió el error, casi escoge a otra persona, a otro Samuel, rey. el profeta Samuel, cuando fue a ungir al rey David, entonces se equivocó casi se equivoca por la apariencia. Por la apariencia. Porque entonces, les contamos la historia rápida, pero listo, la vamos a contar. Entonces nos devolvemos en el tiempo y encontramos al profeta Samuel que va a ungir al rey David, porque Dios, a un rey. Sí, le dijo, vas a ungir al rey de Israel. Y entonces fíjate cómo es Dios de perfectamente maestro, que hasta el profeta le enseña. Cómo es de precioso mi papá Dios, porque todo lo tiene controlado. Mi papito Dios todo lo tiene perfecto. Y manda a Samuel. Entonces Samuel se va, todo bello y precioso, se va, estoy contando la historia. Sí, así. Y se fue, pero entonces a donde el papá de la familia de Jesé, ¿sí? Jesé, que llamaba el papá del rey David. Entonces va donde el papá, y cuando se encuentra allí le dice, bueno, hoy vamos a ungir al rey de Israel. Y llegan todos los hermanos. Entonces llegan todos los hermanos. Corriendo. Todos corriendo. Entonces llegan desde el mayor hasta casi el menor. Casi el menor, porque David estaba con los cabritos. Cabritos, cuidando cabritos y oliendo feito porque estaba con los cabritos. Animales. ¿Sí? Entonces llega y entonces fíjate lo que hace el profeta. Se pone a mirar a esos hombres. Y ve al más guapo. Y ve al más guapo. Igual que mi al padre. más grande, así Igual. grandotote, como 2 metros de grandote, solamente que en versión latina. Sí, porque tú no tienes 2 metros. No, yo soy en versión latina. Ojo y azul, mono, pero en versión latina. Ajá. Entonces se encuentra y dice, tú vas a ser el rey de Israel y lo va a ungir. Y en ese momento le dice Dios, detente ventarrón. No, más o menos. No, tampoco. No. Háblalo en esa época. ¿Cómo okay. hablarían? ¿Cómo hablarían? No sé decirte. No, pues hablan como más decente. Vamos. No, es español no es, pero bueno, mandémoslo por esa lado. Entonces le dijo, catalán, no sé. Hijo mío, detente, no andes con afanes, mira que yo miro corazones y no miro la apariencia. Más o menos. Sí, algo así, más bonito. Obviamente, bueno, más Dios bonito. habla más bonito. Entonces mi papá Dios le dice pues al profeta, le dice, por favor, no te dejes llevar por apariencia, porque yo miro corazones y ustedes ven la apariencia. Y en ese momento él dice, ¡ay! De verdad, ahí sí se le abre su entendimiento. Dice, espera, Rafa, usted, perdón. ¿Rafa? No, es que me metí en mi, perdón, deja de ser tan afanado. ¿Sí? No, fui con el profeta, es que sí, me claro. metí en el cuento. ¿De pronto porque tú alguna vez lo fuiste? ¿De pronto? Psicológicamente yo pienso que uno refleja cuando uno habla lo que hay en su interior. Eso, sigue. Entonces, espere, Rafa, no, perdón. Espere, profeta. No seas tan afanado. Detente, ventarrón. Y entonces en el momento él pregunta al papá y le dice, ¿tienes otro hijo? Y le dijo, sí, el que está cuidando las ovejitas. Tráemelo. Y en ese momento yo imagino al pequeñito así todo pequeñito, así todo chiquito. Así llegó. Sí, corriendo, así sudado. Corriendo. Sí. Con Le dice, polvo, papi. Y entonces le dice, ven que te van a nombrar de rey. ¿Y el que yo? ¿Yo? Y en ese momento lo ungen como rey.
porque nosotros nos dejamos llevar por apariencias. O la apariencia. Y esa es una de las trampas del enemigo. Entonces creemos que porque una persona es guapa o porque una persona está en un nivel es o no es. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces esas son trampas que el enemigo también te hacen desviar. Entonces tú, digamos, por ejemplo, si tú estás joven y soltero, ves a un chico guapo, bueno, mujeres o hombres, bueno, ahí ya más o menos relacionan, ven esa apariencia física y dicen, wow, no, es que es ella, la mamá de mis hijos. ¿No es cierto? ¿Así dicen? Mi papá La que me recetó el médico. Eso, así lo dicen. Y no, no es ella. O sea, porque muchas veces lo que pasa es que no es el físico, es el corazón. ¿Cómo está el corazón de esa persona? ¿Está sano? ¿No está sano? Y muchas veces en la iglesia pasa igual. Entonces vemos a los que están en la liturgia de la palabra y eso, y quizás que estén solteros. No sé, digámoslo. ¡Wow! ¡Qué chico tan simpático! ¡Qué señor tan guapo! Y el corazón de él puede estar mucho más herido. Y ese es digamos, la pieza del ajedrez que el enemigo utiliza a veces para lastimarte a ti, porque no está en una unión directamente con Dios. Por eso, si tú estás en la liturgia de la palabra, hazme el favor y conéctate con Dios cara a cara, relación cercana, así como mi papá y yo que estamos ahorita, así, cercanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que nuestros corazones siempre estén con Dios. Nosotros no somos perfectos, no, y necesitamos pasar por ese fueguito para estar depurando cosas feas. Y todos los días, es todos los días la relación con Dios. No es solamente los domingos que el sacerdote ya me bendijo, gloria a Dios, chao. No, es todos los días ese proceso, porque es una relación con papá Dios. Si tú ves a Dios lejano, es porque tu relación, ya lo habíamos dicho anteriormente, con tu papá está mal. Y tienes que entrar en oración a sanar a ese papá, a perdonarlo, a pedirle perdón, bueno, restaurar relación. Otras trampas del enemigo es el dinero, y es el poder, y es la parte física entre pareja. Bueno, esa no creo que lo vaya a decir porque hay niños acá en este momento, pero ya más o menos me hago entender. Pero esos tres factores muchas veces nos desvían. Tú estás en función del dinero o estás en función de Dios. Muchas veces vamos a un sitio a ayudar a otras personas, pero tú te estás lucrando, tú estás yendo a trabajar solamente por ganar beneficio o por ayudar a otros. Que las cosas que tú hagas, mi papá me lo enseñó, gracias, que las cosas que tú hagas dignifiquen a otros, así sea, no sé, servir el tinto, lo que sea. Acá decimos tinto al café, ¿no? Así sea chiquitito, así sea una cosa pequeña, no lo hagas por la retribución monetaria, sino que hazlo como si estuvieras agradando a Dios, como si estuvieras sirviendo a Dios. De esa manera tú vas a estar enfocándote siempre a Dios, porque si no vas a dejar que tu corazón se amargue y tu corazón se lastime, tu corazón se desvíe del propósito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Un negocio. Ay, no, sí vamos a hacer ese negocio porque es que vamos a ganar mucho dinero. Pregunta, ¿cuántas personas vas a ayudar y a cuántas personas vas a dañar? Pregunta, ¿eso va a dignificar a otras personas o solamente vas por un Dios dinero? Que tu Dios sea el mismo Dios que nos está enseñando a amar y no a juzgar. Que ese Dios sea el mismo que nos está enseñando a dar la mano a la persona que lo necesita. Que ese Dios sea el que nos muestre, o sea, que nos enseñe a ver cómo Él ve y cómo Él habla. Hasta en la forma de abrazar, ¿no? Que nos enseñe a abrazar como Él abraza, porque muchas veces nosotros, con tantas heridas, con tantas cosas que no hemos solucionado desde el pasado, estamos contaminando a otros sin querer. Entonces eso es una de las trampas, bueno, muchas de las trampas, la verdad. Y así empiezas a desenfocarte en Dios. Entonces, que este camino es fácil, no es fácil. Que es para personas que en verdad en su corazón ya están cansados de todo daño, de toda maldad, de toda cosa que está pasando en el mundo y que se están esforzando día a día. Entonces, si tú eres de esas personas que te quieres esforzar más, toca conectarnos con Dios como si fuera una relación de pareja. Todos los días. No nos va a gustar, que nos va a cambiar cosas, pero es que eso es un proceso. El fuego nos va a moldear a la imagen de Él. Una vez yo le decía a mi papá que a veces yo quisiera ser solamente el pincel de Dios, no más. ¿Por qué? Porque ya el pincel tiene como una responsabilidad fuerte en el artista, ¿no? Entonces el pincel tiene que coger un color y dejarse llevar como el artista quiere. Tiene que dejarse pasar en el agua, limpiar, se va a sacudir, así como se va a despelucar, pero tiene que pasar por esa agua también para limpiarse y volver a coger otro color y que el artista sea llevándolo a donde quiera. Que nosotros seamos ese instrumento de Dios, solamente un pincel, no más. Entonces que si se pinta algo no estamos pendientes, y tan lindo lo que pinté. El que sea pintó Dios. fue el artista, que es Dios. Solamente nosotros fuimos sus instrumentos.
Exacto, entonces nosotros no estamos acá hablando que sea Dios, que sea siempre Dios, en lo que tú hagas que sea Dios, que se refleje lo que tú has aprendido de Dios. Y eso es, papi. Espectacular. Y sobre todo, princesa, que las embates del enemigo y él siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Y son muchas, por ejemplo, esas son unas estrategias. Hay otra tremenda, Dallis, que es el sentimiento de culpa. Sí, es un sentimiento de culpa que constantemente uno trae, sí, porque tal vez uno cometió algo del pasado y eso ya aparentemente se sanó, pero cuando uno cae en el sentimiento de culpa no se ha sanado. Porque ahí está, si te das cuenta de lo que pasó, si te das cuenta de lo que tú hiciste, entonces el demonio a uno le está hablando con voz hasta suavecita, ¿sí? Para que uno caiga. Y ahí tienes que tener en cuenta tu identidad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Papá, ¿quién eres? Yo soy un hombre. No te estoy preguntando por tu sexo. ¿No? No. ¿O soy Rafael? No te estoy preguntando tu nombre. Soy una persona libre y con capacidad para crecer. No estoy hablando de tu capacidad de inteligencia ni de tu capacidad de resolver problemas ni nada de eso. Yo soy yo y mis circunstancias. No estoy hablando de que seas Sócrates ni filósofos pasados. Nada de eso. Estoy preguntando quién eres en Dios. ¿Quién eres? Yo soy el hijo más amado, chipilón y chiqueado de Papito Dios. Y mira que cuando tú entiendes tu identidad, sin querer, así tú estés a miles de kilómetros de Dios porque te alejaste, tu alma empieza a buscar a Dios. Porque ya lo entiendes, porque ya tienes una identidad. Tu alma, o sea, así tú no quieras buscarlo, así digas como, no, es que ya me dio mal genio la iglesia, es que me dio mal genio porque me hicieron tal cosa o tal otra. Tu alma empieza a buscar a Dios de una manera insaciable y Dios no te deja nunca de buscar. Es como si ya se hicieran así, ¡puf!, una conexión perfecta. Porque tu identidad ya Dios te la hizo cuando antes de crearte. Dijo, tú eres mi hijo más amado, a ti te creé con un propósito y tú vas a estar siempre conmigo. Entonces, así tú te quieras alejar de Dios, Él siempre estará al lado tuyo. Entonces vamos a hacer como un análisis chiquitico. Resumen. Cuando tú hablas de por sí, mira como tú hiciste, es que te estaba analizando psicológicamente. Gracias. Cómo eran tus discursos y entonces estaba pensando, bueno, Dallis empezó hablando, hacías medio aceleradita. Sí, porque hay que poner el freno de mano a veces a mi Dallis. Es mi esencia. Y entonces empezó a hablar de que el fuego se prueba a través del horno del sufrimiento. El oro. El oro se prueba a través del fuego, porque a través del fuego lo ponen en una cápsula y se me olvidó el nombre de eso. Y entonces en el crisol, lo ponen en el crisol, le ponen el oro de 24 quilates que es llena de basura, llena de una cantidad de otros metales. Entonces lo ponen al fuego y sale todo lo que es la rebaba y todas las cuestiones pues, que sobran. ¿Sí? La escoria sale encima y entonces sacan el oro a un lado y la escoria a otro lado. Entonces lo van depurando, así lo combinan con otros metales para que sea mucho más resistente y mucho más fuerte. Pero lo prueban en el fuego. Y dice Dios que a través de nosotros, de nuestro sufrimiento, Dios nos prueba. Y entonces, ¿qué sucede con la prueba? Que ahí Satanás empieza a actuar. Porque el Señor como que nos dejara libres, pero nos deja como para que nosotros nos enfrentemos. Pero no ¿sí? Nos deja libres, siempre nos está cuidando y nos deja solitos aparentemente, pero Él siempre está cuidándonos. O sea, no te sientas solo y sola, porque Dios está contigo, no te sientas solo. Y entonces ahí es donde viene el enemigo y empieza como a atacarnos de diferentes maneras, como tú decías, cuáles son los engaños de Satanás. Entonces decías varios, porque yo soy juicioso, decimos de mi país, Eso. y me puse a tomar nota. Preocuparse, profesora. Compararse, profesora. No dejarse llevar por las apariencias, profesora. El dinero, el poder y el placer. Y el último, los sentimientos de culpa. Pero aquí viene algo precioso. Ya resumiendo, donde tú estás diciendo, ¿y ahora cómo hacemos nosotros para no caer en la trampa? Entonces pongámonos a ver cómo hacen los tramperos. Por ejemplo, allá en Alaska. ¿Sí? Pobrecitos que colocan a las martas y le ponen de pronto a los que comen los árboles. No sé, es que hay muchos animales roedores animalitos, que comen sí. Bueno, uno grandote que hace canal y todo, el castor. Si te das cuenta que yo sabía que tú sabías. El castor, entonces le ponen trampas. Pero fíjate, si el mal coloca trampas y muy oscuritas y muy escondidas y te pone trampas a través en especial de tus seres queridos, te las coloca, ¿sí? Porque el mal es así de perverso.
sobre tus seres queridos, te coloca una trampa, entonces tú como esa hija amada de Papito Dios, ya dijo mi hija, la primera estrategia para que no caigas en esa trampa, que es tener tu mirada puesta en tu identidad como esa hija y ese hijo predilecto de Papá Dios. Estar enfocados en Jesús. Tener tu mirada puesta en Dios. Porque si tú no tienes la mirada puesta en Dios, Te van a robar la identidad. paila, dirían nuestros colombianitos Ah, sí, muchachos. Paila, perdiste el año, dicen ellos así. Porque te van a robar la identidad. Te van a robar tu identidad. Y Te vas la a- roban y vas a caer en la trampa. Te la roban. Si tú no tienes esa identidad, que no solamente es saber que tú eres el hijo más amado, sino Vivir. tienes que vivir tu identidad como el hijo más amado. Dile a tu hija que está ahí o a tu hijo, o pregúntale al que está al lado, ¿quién eres tú? Contéstale. Si tú no le contestas que eres el hijo más amado, no estás escuchando. Nos tocó otra vez volver a la charla. No, y de pronto no es que no lo esté escuchando, pa, no lo ha entendido. Y cuando no lo entiendes, vienen pensamientos como estos. Tú no sirves, tú no vales, tú no eres especial, tú no eres lindo, linda, tú eres una persona mediocre, eres una persona mala, y te vas a creer esos pensamientos. ¿Por qué? Porque te robaron tu identidad y vas a creer lo que dice el enemigo, que es mentira, porque como es padre de la mentira, te va a decir todas esas cosas, toda esa basura, y tú te vas a creer. ¿Por qué? Porque dejaste de ver a Dios y porque no le has creído a Dios de que tú eres el hijo más amado y que tienes un propósito mayor del que tú no te lo imaginas, de que tú llegas a decir, no, pero es que yo no sirvo. A Dios no le importa si tú no has estudiado, si has estudiado, si tienes o no tienes. A Él le importa que tu corazón sea genuino. Y si tú estás acá en este momento es porque tu corazón tiene algo especial y porque te ha llamado Dios desde hace mucho tiempo. Me inspiré, perdón. Así es, no es que este cuarto aquí fluye, Sí. fluye, la esencia de Dios y el Espíritu Santo fluye por todo lado. Fíjate, mi amor, entonces, uno cómo no caer, ¿no es cierto? Esa identidad como es de importantísima. Todo nuestro ministerio se fundamenta en dar identidad, en promover la identidad como esos hijos amados de Papito Dios. Pero ¿cómo cuesta? Porque Dallis dijo algo muy rápido, ¿sí? Dentro de su esencia. Dijo, la herida que yo tengo con mi papá, explícame lo que no entendí, La herida que tú tienes con tu papá o con tu mamá, o con tu mamá, sí, o con tu mamá, bueno, es que mi mamá no está, estaría acá, ¿sí? Determina la relación que tienes con Dios. muchas veces. Si tú detestas a Dios, porque he escuchado a muchas personas diciendo, es que yo no creo en Dios, yo detesto a Dios, ¿cómo es posible que Dios y Dios y Dios, y le echan la culpa a Dios, ¿no? Y Dios, así como, no he hecho nada, o sea, hijo mío, ven a mí que yo no soy el culpable, existe el diablo que te hace la maldad, pero bueno, otro tema. Si tú no sanas las heridas que tú tienes a tu papá o con tu mamá, vas a sentir a Dios así. Como, uy, este señor, uy, qué incómodo estar con ese señor. Uy, es que me dice, es que me critica, es que me pelea, es que... Y así vas a ver a Dios. ¿Por qué? Porque es que tu relación con Dios determina la relación que tú tienes con tus padres. Si tú no has sanado esas heridas de tu pasado con tus papás, vas a ver un Dios lejano por allá, etéreo. Para allá en la China, nosotros que estamos en Colombia. Sí, mi amor, hiciste, o sea, a mí me sorprendió mucho y quiero que lo recuerdes, porque me sorprendió mucho, porque, o sea, estamos buscando cómo no caer en esas trampas del enemigo, porque ya dijiste las trampas, ahora, ¿cómo no caer? Y esas heridas emocionales que generalmente siempre hablamos de ellas, tú tuviste una experiencia muy bonita cuando te dije, tienes que ir donde psicólogo. Entonces tú te pusiste mal y te pusiste a llorar y le dijiste, Señor, tú eres mi psicólogo. ¿Y qué pasó? Cuéntanos esa experiencia de cómo tú y yo llegué y me pegaste una confrontada. Qué vaina tan... Bueno, estaba llorando mi hija. Ay, sí, por favor, recuérdame porque quedé como... Y entonces ese día yo llegué con mi esposa de afuera de la calle. ¿Cuál es el cantico? La. Sí. Así llegamos con mi esposa. ¿Como los pitufos? Como los pitufos, todos preciosos, como los pitufos. Y llegamos todos bellos, contentos. Entonces mi esposa se quedó en la parte de abajo y yo subí a la segunda planta, segundo piso de mi casa. Y en ese momento, entonces mi hija estaba en un mar de lágrimas. Dije, ay, ¿qué le pasó a esta loca? No, perdón, no lo dije. ¿Qué le pasa a mi hija querida y linda? A ¿Sí? esta preciosa flor. A esta preciosa flor, A ¿qué le esta pasa? mujer de paz. Sí, claro, entonces de verdad, yo dije, ¿pero qué le pasó a mi hija? Yo estaba llorando, dije, terminó con el novio. ¿Sí? Eso alguna cosa pasó con su novio. No era eso. Sino que mi hija me dijo, papi, tengo que hablar contigo. Y es importante que hable contigo. Y él dije, ¿y ahora yo qué hice, Señor? Yo culpa mía, ¿yo qué hice? Me dijo, por favor, necesito hablar contigo. Entonces me estaba en un mar de llanto
y me dijo, papi, es que yo le dije al Señor que yo necesitaba que Él fuera mi psicólogo, que me mostrara qué era lo que yo tenía en mi pasado. ¿Por qué tenía tantas cosas todavía que no podía sanar? ¿Sí? ¿Ya recordaste? Sí, ya recordé que estamos acá. Que estábamos aquí. Ujú. Y entonces en ese mar de lágrimas, en ese momento me dices, papi, yo te quiero perdonar. Hasta ahí dejo el cuento, tú sigues. No, síguela contando. Ok, entonces dijiste, yo te quiero perdonar porque tú me abandonaste. Porque cuando pequeña tú me dejaste sola. Porque a pesar de tantas cosas que sucedieron en mi vida fuertes, tú no estabas allí. Y a pesar de que estabas en el trabajo tal vez consiguiendo dinero para mantenernos a nosotros, yo solo era una niña. Y eso yo no lo veía porque yo lo que necesitaba era tu presencia. Porque si tú me hubieras acompañado, o si yo supiera que tú estabas conmigo, esas situaciones que me pasaron no las hubiera pasado tan duro. Porque yo siempre sentía que tú no estabas conmigo, a pesar de que estabas. Pero llegabas tarde y en cualquier momento te ibas a altas horas de la noche a trabajar, o quién sabe dónde te ibas. O llegaba muy O tarde. llegaba muy tarde o muy cansado y no tenías tiempo para nada. Contestabas fuerte. Cuando hacía tareas, recuerda papá que cuando hacía tareas a veces me regañabas porque yo no sabía sumar y salías con mucho enojo porque no entendía las cosas. Eso me marcó tanto porque me llevó a no sentir que estaba mi papá. Y me sentí sola. Yo le decía a mi papá, yo me sentía súper sola porque había momentos donde yo lo quería solamente para que me protegiera y él no estuvo. Y muchas cosas me pasaron en la vida que yo decía como, ¿por qué? ¿Por qué mi papá no estaba acá? Ahorita lo digo como en chiste, o sea, como así riéndome, pero mucho tiempo que crecí sola y lo que me hizo sentir como que yo necesitaba buscar ese cariño de mi papá, ¿en qué? En relaciones. Entonces, tenía a un novio, tenía otro novio, ellos me lastimaban, me seguían lastimando, y yo buscando ese cariño de mi papá en el lugar equivocado. Entonces, hasta que no pude solucionar el problema con mi papá, o sea, no pude sentir ese cariño de mi Padre Dios, o sea, como de, aquí estoy para protegerte, aquí estoy, no estás sola. Esa identidad te lleva básicamente a descubrir eso. Porque mi hija tuvo una experiencia de pequeña, dentro de muchas, pero mi Señor le mostró esa experiencia. Cuando ella le dijo, papito Dios, muéstrame qué tengo en mi pasado. Y dentro de muchas cosas que uno tiene, porque hay cosas que uno no se acuerda, mi Padre Dios le muestra una escena muy particular. Antes de eso yo les recuerdo un paréntesis pequeño. El padre Emiliano Tardif, cuando él recibió el don de lenguas, él le pedía a Dios que por qué tenía una especie de tartamudez o se le dificultaba para poder hablar en público si él era un predicador. ¿Qué era lo que tenía? Y le revela una herida que traía de su pasado, que eso le hacía a él ser tartamudo o no poder expresar las cosas, porque traía algo de su pasado. Y él se dio cuenta porque el Señor le reveló esa situación de su pasado y tuvo que perdonar espiritualmente a esa persona de su pasado y fue sano en ese momento. Sí, porque hay cosas que están allí, tal vez tú tienes una herida muy fuerte, pero esa herida fuerte, ese trauma que traes allí de tu pasado no es solamente una parte de muchas cosas. Es que yo ya perdoné a mi papá que me hizo daño. Yo ya perdoné el vacío de mi papá, pero es que hay otra herida fuera de eso porque se concatenaron. O sea, se unieron, se sumaron muchas cosas y entonces una sola cosa yo perdono eso, pero van saliendo otra basura emocional que hay en nuestra cabeza y eso le pasó a mi hija. Mi hija dijo, recuerdo papi, que una vez yo iba en un carro, me llevaron a la parte de atrás del carro porque estaba con todos mi hermano, iban con mis primos y a mí de pequeñita como el carro iba tan lleno, entonces a ellos se les ocurrieron de locura poner un colchón tal vez, cobijas o frazadas o lo que sea, colchón, de pronto algunas, no sé, algo para protegerme y me metieron en el baúl. A ellos les pareció bueno. Entonces ellos lo vieron como un juego, para mí no era un juego. Porque yo sentí ese momento mucho miedo en la oscuridad. Hasta ahí fue. Y viste cosas y recordaste cosas que antes no las tenías y el Señor te las recordó, Dalles. Y cuando recordaste eso, automáticamente referiste, mi papá me dejó solo. ¿Dónde estaba mi papá para socorrerme? Cuando te bajaste del carro, ¿qué sucedió contigo? Te orinaste como una niña porque tenías miedo. ¿Y qué hicieron los niños? Porque los niños son crueles. ¿Qué hicieron los niños? Se burlaron de ella. Eso queda tan marcado en el corazón de una niña que necesariamente automáticamente, ¿dónde estaba mi papá para protegerme? ¿Sí lo recuerdas? Sí.
Ya está, ¿sí? Y ahí acaba la historia. Tin, tin. Pero fíjate lo importante de lo que es uno empezar a mirar del pasado. Uno empezar a sacar esas cosas del pasado, porque si tú crees que ya estás bien, hay cosas que uno trae del pasado. Estoy haciendo una maestría en psicoterapia, en psicotraumatología. Y me llama la atención algo que dijo la educadora, que es una persona muy creyente, la formadora nuestra. Y ella dijo: yo he tenido unas dificultades fuertes cuando voy manejando porque curiosamente he tenido unos episodios de accidentes muy fuertes, incluso casi pierdo la vida en uno de ellos. Y yo me sorprendía, ¿no? Entonces yo me cuestionaba como colombiano y dije: se levantó con el pie izquierdo. Eso es que el mal le está haciendo daño, ¿sí? Y curiosamente ella le pregunta a una amiga de ella que es psicoterapeuta y le dijo: tú lo que necesitas es psicoterapia. Y yo espiritualmente digo: lo que necesita es perdonar. Ella a la vez de la parte psicoterapéutica, pero sí había algo que le estaba induciendo a tener accidentes. Entonces uno ve el demonio por todo lado. No es el demonio, no es Satanás. No es que te levantaste con el pie izquierdo. No es que estás de malas, te echaron la sal. ¿Sí? Es que tú la traes con tus pensamientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesariamente, como traes una herida de tu pasado, el mal, como dice Job, el mal que yo pensaba, el miedo que yo tenía, se dio. Pero es curioso. Porque uno trae eso, mi amor, uno lo trae del pasado. Pero mira que y si uno sana con eso, corta con esas cosas. Pero mira que es curioso porque aparte de eso, o sea, en la Biblia, en alguna parte de la Biblia, muchachos, yo no me sé tantos versículos. No, eso es claro, yo te lo digo, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso ahí, en alguna parte, ahí dicen los espíritus se traen, ¿sí? Y yo no lo entendía. Yo no lo entendía hasta hace poquito que una amiga me lo decía. Me decía: no, Day, acabé de terminar con mi novio, él fue infiel, bla, 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 y toda su historia, ¿no? ¿Una amiga? Una amiga, sí, fue una amiga. Okay. No, sí fue una amiga. Okay. O sea, no, es que yo pregunto porque a veces pregunto. Otra. Es la mía otra, es de una amiga, historia, la amiga pero... de la amiga. Sí, eso, la amiga de la amiga. Y entonces yo decía: sí, los espíritus se traen. Y lo entendía para mí y para ella, ¿no? Obviamente, porque yo le decía: cuando tú tienes un problema de maltrato en tu vida y no has sanado y no has restaurado esa parte, ¿qué va a pasar? Que va a venir una persona que te va a maltratar. Y se hace el ciclo, hasta que no superes esa prueba. A ella le pasaba con la parte de infidelidad. El novio le fue infiel, entonces yo le dije: mira, si tú no sanas, si no perdonas a esa persona, otra persona va a venir y te va a hacer infiel. Sencillo. Y va a seguir la cadena, hasta que tú no sanes y no restaures, no vas a cortar. Económicamente, por ejemplo, andas endeudado, ¿sí? Y te aseguro que algo ha de haber en tu pasado que te hace estar así, porque hay un pensamiento en ti, es como algo que atrae, como si fuera un imán que atrajera. Y esas cosas, que por ejemplo andas muy enfermo, hay algo que debe estar en tu corazón, algo en tu vida. No estoy diciendo que todo sea así, pero casi la gran mayoría de cosas suceden de esa manera. Se van reproduciendo una por una. Y se vuelven ciclos. Claro, se vuelve un ciclo. ¿Que andas en estado depresivo? No, es que tengo que tomar medicamentos para el estado depresivo, antidepresivos. ¿Tú crees que estás sanando? No estás sanando porque no estás mirando tu pasado. No te estoy diciendo que vengas a donde los psicólogos, porque es que estamos hablando de este tema a ver si conseguimos pacientes. No es por eso. Dios es el médico de médicos, psicólogo de psicólogos. Él te muestra, si quieres, o personas como nosotros que tal vez seamos, que somos creyentes y comprometidos, pues te podemos ayudar, pero es el mejor psicólogo, es el Espíritu Santo. Él te mostrará qué es lo que hay en tu corazón, porque estás cargando con muchas cosas de tu pasado y son las trampas que pone el enemigo para que tú caigas y siempre andas criticando y juzgando a los demás, pero no te das cuenta que tú cargas con muchas cosas. Andas en esas quejabanzas que últimamente que hablamos de eso, entre más te quejes. No se la sabe. No. ¿Más te duele? Sí, más te duele. Ya sabía. No, tú la sabías. Yo todo. Entre más te quejes, más te duele. Más te duele. Entre más mires la olla que está a punto de hervir, menos hierve. Menos hierve. Te volteas y ahí sí se riega. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿De verdad? Eso lo hablábamos qué día. Entre más me mires a mí, menos cambio. ¿De verdad? Entonces, hay que sanar. Y frase: Dios no te va a pedir cuentas de lo que hace la otra persona. Para nada. Te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Entonces deja de mirar a la otra persona. No te compares. No te compares. Vive lo tuyo y sana lo tuyo. Trabaja en lo tuyo. O sea, por tanto, príncipes y princesitas de Papito Dios del cielo, tenemos que ser muy pendientes de las trampas del enemigo y no caer en ellas, porque son evidentes. Ahora no seamos con esta moraleja. Si yo veo la trampa y caigo en ella, la primera vez que caigo es porque soy ciego.
porque no la vi, ¿sí? Pero si voy caminando y esa segunda caigo en la misma trampa, Es porque eres masoquista. es porque soy, no, Bueno, otra palabra más soy bonita, psicológica, más bonita. no, Sí. necio, Bueno, necio. necio. Y si por tercera vez voy caminando y veo la trampa y me dice todo el mundo y caigo por tercera vez, es porque soy P de pendejo. Ay, perdón, no. Era mejor la de masoquista. No, perdón, papá. se me escapó, es que eso es colombiano, se me fue. Mira, Es masoquista. masoquista. Es que se me fue la P. Es que esa suena fea, papi. Ah, pero en otros países. Bueno, acá en Colombia es normal utilizar esa palabra, pero en otros países Se me no. fue. Entonces, Espere, borro. masoquista. Me devuelvo. Y si cae por tercera vez es porque es Masoquista. masoquista. Ujú. Suena más bonito. Sí, suena más bonito. Lo dije, ¿sí o no? Borré. No recuerde. Masoquista. Y perdón. Sí, masoquista. Está bien, masoquista. No somos masoquistas. ¿De verdad? Si tú estás captando este mensaje tan hermoso, como dice un predicador bello, ¿no es cierto? Dice, esto es para ti, pues llévala a tu corazón, llévala, esto es para mí, agarra esa palabra, es para ti, agarra esa palabra. Porque si esto es para ti, es bueno que despertemos, ¿sí? No vuelvas a caer. No volvamos a caer. A Dios no le gusta que sufras, en serio, es como mi papá, no le gusta que sufra a su hija. Si yo me llego a caer, si yo me llego a... Mi papá me dolía porque entiendo el dolor de mi papá desde una perspectiva externa, donde él me veía en el cuarto llorando y decía, ¿qué puedo hacer para que mi hija esté bien? Y no podía hacer nada y le dolía, me dolía porque le dolía, ¿sí? Sí, fue en el hospital y ella estaba en el hospital y Bueno, historias. Después contamos. estaba en el hospital y yo salí y ya Sí, era tarde, y me dolía. muy tarde, O sea, y entonces me había un dolía. puente peatonal y yo me quedé mirando a mi hija allá en el... Papá. Y me puse muy Otra triste. historia después, porque si no se nos acaban las Me historias. quedé muy triste y yo me quedé mirándola. Y dolía ver a Me mi dolía. papá. Dolía ver a mi papá cómo sufría, porque yo como hija, yo decía, listo, ya, quitemos el egoísmo de pensar en mí. Pensemos cómo siente mi papá. Y yo decía a mi papá y lo veía, y a mí me dolía demasiado porque yo decía, me pongo en el zapato de él y digo como, no es fácil ver a su bebé, por decirlo así, ya con su edad y todo, no importa, sufriendo por sus errores, sufriendo por no haber tomado las decisiones correctas. Imagínate ahora a Dios, que te ama más. O sea, porque mi papá dice, tus papás son imperfectos y ellos, aun siendo malos, te aman. Imagínate que Dios es bueno y te ama. O sea, cómo sufre por cada uno de nosotros cuando nosotros cometemos errores. Y no errores para que decir, insultamos a Dios o algo así, no. Errores que nos perjudican nuestra propia vida. Es que nos perjudican los errores. Son cada vez que yo veo eso, el pecado, o sea, Dios está ahí. Dios, o sea, le duele mucho, sí, que a ti te duela las cosas que tú estás haciendo por tus malos errores. O sea, a él le duele muchísimo. Dios en su soberanía dice como, a mí nada me afecta porque soy Dios. O sea, sí soy Dios. Pero que me toquen a un hijo, eso sí me duele. Porque es su hijo, su creación, su perfección, su... Ahora sí entiendes lo que estoy sintiendo ahora, Ayes. Sí, abrázame, papi, porque yo... Sí, duele. Duele ver a un papá dolido por su hijo. Duele mucho. Entonces, hay que sanar. Así me ves, si te das cuenta que sí estoy sufriendo por ti. Sí, papi, por eso te amo. Y uno sabe que los papás lo aman a uno porque el silencio de ellos habla mucho. O sea, cuando tú ves a tu papá pasar por la habitación, cuando ves a tu papá sin llamarte, o tu papá, él te está esperando para que tú lo hagas, tú dirás como... Tal vez tu papá no sea así en lo físico, pero mi papá Dios es así contigo. Llámalo. Sí, solamente déjate llevar y déjate abrazar por él porque él está pendiente de abrazarte. Solamente que tú vayas a su encuentro, ve a su encuentro. Todos los días. Porque él te está esperando. Esto está que fluye. Bendito sea el Señor. Perdóname por la palabra pendejo, no la voy a volver a decir allá en México. La digo aquí en Colombia. Pero a ver si te vas a acostumbrar. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno. Dios los bendiga. Chao.